Sí, ya, dice la amplitud y el periodo en la función adjunta. Esta es una función seno, porque se acuerdan que yo les decía, la función seno y coseno son iguales prácticamente. La única diferencia es que una tiene un desfase con respecto a la otra. Y la función seno es la que pasa por el 0, 0. Yo así lo distinguía cuando me preguntaban en las pruebas. La que pasa por el 0, 0, aquí, justo al medio, esa es seno. En cambio, la coseno pasa como, empieza como desde acá, empieza entre comillas, porque la verdad es que es infinita. Pero la cosa es que no pasa justo por el 0, pasa como por el 1, de repente, depende de qué tan alta sea, de la amplitud. Entonces, aquí teníamos dos conceptos que habíamos visto de esta función seno. Uno era la amplitud y el otro el periodo. La amplitud se veía en el eje Y. A ver, no les voy a explicar más, sino que quiero que me digan, a ver si recuerdan, ¿cuál creen ustedes que sería la amplitud, viéndola aquí en el eje Y, de esta función? ¿Cuánto sería la amplitud? Me tienen que decir uno de estos números que aparecen en el eje Y. 2. 2, exactamente. Porque la amplitud es como lo tan alto que llega o tan bajo que llega la curva. Es el punto máximo o mínimo, porque depende de cómo lo vea yo. Aquí es mínimo, acá es máximo, donde esto ya gira. O sea, esta curva no se va a ir más arriba, ¿ya? O se mueve entre el 2 y el menos 2. ¿Se fijan? Entonces, esa medida del punto máximo, esa es la amplitud. Aquí la amplitud es 2 y se da en pi medio. En pi medio, aquí está ubicado el 2 y eso es lo más alto, el punto máximo de esta curva. Y acá es el mismo, pero solo que es negativo. Pero las amplitudes se toman como valores positivos. Nunca la amplitud es negativa, es la distancia nomás. Cuando uno habla de distancia, las distancias siempre son positivas. Cuando ya uno habla de un movimiento o algo así, ahí ya tomamos los signos negativos, ¿ya? Y acá, chiquillos, también está lo que es el periodo. El periodo es, esta función es periódica. ¿Y por qué es periódica? Porque se va repitiendo el mismo ciclo. Eso significa periódico, que se repite, que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y el periodo es la distancia que hay en el eje X, desde que inicia, como quien dice, el periodo, por ejemplo aquí, y hasta donde termina. Porque si se fijan, esto aquí baja, sube, pero aquí de nuevo va a bajar y subir. Y para acá lo mismo. Primero va aquí, como vamos retrocediendo, va a subir, bajar. Entonces aquí lo que queremos saber es la medida que hay de este punto hasta ese, hasta aquí. Porque ahí es donde se pone. No hasta aquí, porque aquí sería la mitad del periodo. Estaríamos viendo solamente como cuando baja la curva. Y tenemos que ver cuándo baja y cuándo sube. ¿Cuánto sería ese periodo? Ahí tienen que buscar el valor entre estos. ¿Me entienden? Aquí. O sea, aquí tienen que ser o pi, pi medio, pi cuarto, 2pi, 3pi. Así tienen que dar esa medida en este ejemplo. ¿Cuánto sería aquí el periodo? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto ¿No sería? sería 2pi, profe? Exacto, justamente Patricio, sería 2pi, porque sería de aquí hasta acá hay pi, ¿sí? De aquí a acá hay pi, y de aquí a acá también hay pi, así que son 2pi, ¿sí? Entonces aquí la amplitud sería 2 y el periodo 2pi, ¿ya? Si no entienden, me preguntan. Ustedes están en confianza, pues si ya están en cuarto medio, se conocen todos. Ya, después les piden calcular la función que modela esto, o sea, la función original de donde se sacó el gráfico. La fórmula es esta, siempre es esta para la función seno, y si la función es coseno, lo único que cambia es que aquí en vez de decir sen, dice cos. Eso es lo único que cambia. Y acá la A era la amplitud. Entonces, como aquí se reemplazaba la amplitud, significa que en esta función, que es la que me están pidiendo, aquí adelante va a tener que ir el 2, porque mi amplitud, lo alto que tenía esta función, es 2. ¿Se fijan? Entonces ahí le estamos dando la forma así como la altura, digamos. Y la B no era el periodo, pero sí estaba relacionado con el periodo, era esta fórmula. La B se saca haciendo una división en que se pone 2pi, este valor siempre es fijo, siempre, y acá se reemplaza por el periodo.
aquí nuestro periodo fue 2pi, así que también vamos a tener que poner aquí 2pi abajo. Pero no es que siempre tenga que ser así, pues. Si en el ejercicio el periodo les da pi medio, por ejemplo. Ahí ustedes ya no tienen que usar, no tienen que reemplazar 2pi, porque ahí tienen que poner pi medio. Si vale, por ejemplo, pi cuarto, o si vale solo pi, ese valor se va poniendo aquí abajo, ¿ya? Entonces, reemplazamos como les digo, va fijo. Este valor, este 2pi que está aquí, nunca cambia, porque viene fijo en la fórmula. Bueno, ustedes saben harto de fórmula, pues si las tienen que usar en química. Y acá abajo va P de periodo, que en este caso sería 2pi. Esto se puede simplificar, aquí las dos cosas, y el 2 en el 2 cabe 1. Así que la B vale 1. Este 1 es el que vamos a tener que reemplazar aquí. Pero ustedes saben bien que cuando es 1 por x, uno pone solamente la x. Así que la función les va a quedar aquí así, ¿ven? Aquí adelante el 2, después el seno, después el 1 por x que me da x. Y ahí está lista, ¿ven? Con eso simplemente uno saca la forma, o sea, la función que corresponde a este gráfico, ¿ya? Y el 8, porque eran 8 ejercicios, yo parece que les había dicho 7, pero eran 8. Dice, en una bahía se tomaron los siguientes datos de la variación de la altura en pulgadas del agua sobre una vara marcada. Ya, aquí está, esta es una gaviota, aquí este es el mar. Hoy dan ganas de playa cuando me hice mal. Ya. Y aquí ven, hay una varita que está graduada. Entonces, esto va bajando el nivel o subiendo el oleaje del agua y va a ir marcando distintas medidas. Entonces dice, en un segundo, porque el tiempo está medido en segundos aquí, el tiempo en 1 va a marcar la varita 3, o sea, va a quedar, estaría más abajito, ¿se fijan? En 2 segundos va a estar marcando el 1, o sea que va subiendo. Después va a estar marcando el 0. A ver, aquí el 0. Aquí estaba el 3. Por aquí, ¿dónde está? Bueno, más abajito. Ahí estaba el 3. Después marca el 1. Ah, no, pues ahí iría más abajo, pues, estoy puro tonteando. Ya, el 3. Después marcaría el 1. Después marcaría el 0. Después volvería al 1. 3. Después sube al 5. Ahí estaría como ahí de esta, pues en el 5. Aquí, justo sobre el nivel. Después sube al 6. Después baja de nuevo al 5. Y después baja al 3. ¿Se fijan ahí cuando va subiendo, bajando? Se va dando la representación, pues, la representación de seno o coseno de esta situación. Entonces, aquí lo que me están preguntando, ¿cuál es el periodo y la amplitud de la función? O sea, hay que determinar lo mismo que en el anterior, pero sin tener el gráfico, porque esa es la diferencia aquí. Aquí es un poquito más complejo cuando uno no tiene el gráfico. Ahora, si ustedes lo quieren hacer así, pueden hacer el gráfico. Pueden poner todos los valores y los puntitos. Lo más probable es que no les va a dar exacto, porque estos valores, aquí de hecho yo puse valores exactos, pero en la realidad salen con decimal y todo eso, pero no se preocupen de eso, porque ustedes tienen que hacer como un modelamiento así como que el que más se aproxima, no el que es exacto, porque la naturaleza y las cosas no funcionan tan exactos, sino que uno hace modelos que lo predicen, como los que más se ajustan a la realidad, ¿me entienden? Pero podrían ustedes, por ejemplo, graficarlo y ahí podrían sacar el valor. Ahora, ¿cómo se hace con la tabla y en forma matemática? Ustedes tienen que mirar aquí donde está la altura, en la variable que sería la dependiente. ¿Ya? Este es el tiempo es independiente, la altura sería como la dependiente. Ahí ustedes tienen que mirar dónde se repite el valor 3 veces, porque ahí significa que se está cumpliendo el ciclo completo. Porque si, por ejemplo, aquí vemos el 3, que está repetido aquí y acá. ¿Se fijan? También podría mirar el 1, pero como no hay otro 1, por eso no miro el 1. Miro el 3 que está repetido aquí 3 veces. Y quiere decir que aquí, de este 3 a este 3, se está cumpliendo un ciclo. O sea, esto está bajando. ¿Se fijan? Aquí. Y de aquí a acá va subiendo, ¿se fijan? Entonces, ahí yo, o sea, imaginando, se está formando ya el ciclo de la función seno o coseno, ¿se fijan? Entonces, después que ya vi estos valores y ya determiné mi tabla de dónde
hasta dónde puedo completar un ciclo, o sea, aquí empiezo en un ciclo, en el ciclo, y termino aquí, donde está el tiempo 9. O sea, mi ciclo empieza en el tiempo 1 y termina en los 9 segundos. ¿Se fijan? ¿Cómo lo saqué? Miré el número que estuviera repetido 3 veces, ¿ya? El 13 es el que está repetido 3 veces, entonces quiere decir que ahí se está cumpliendo un ciclo de subida y de bajada, o de bajada y de subida, porque eso da igual. Y luego lo que hago es restar estos tiempos para calcular la medida, porque lo que necesito es cuánto mide ese ciclo, en cuántos segundos se cumple el ciclo. Entonces yo resto, para el periodo resto el 9 con el 1, y eso me da 8 segundos. Quiere decir que mi periodo dura 8 segundos, porque aquí parte, aquí, y acá está terminando el ciclo. ¿Se fijan? Y para la amplitud se veía en el eje Y, digamos, y era como lo más alto o lo más bajo, ¿sí? Con respecto al eje de equilibrio. La línea del medio es como el eje de equilibrio. ¿Cómo se hace aquí? Usted aquí tiene que buscar el valor máximo en la altura, lo más alto que llega aquí, que sería el 6, y lo más bajo, que sería el 0. Eso ustedes lo restan y lo dividen por 2. Y ahí van a tener la medida de la amplitud. ¿Por qué tienen que hacerlo así con la resta? Porque esta función no necesariamente es como la anterior, que justo calza que la parte del medio, el eje de equilibrio, está justo en la línea del eje X. Puede ser que la curva esté más arriba o más abajo. Entonces la forma matemática es que ustedes resten 6 menos 0, 0, porque es el más. Entonces acá, miren, 6 menos 0 me da 6. Pero eso va a Profe, ser, pero ¿por qué era el 6? porque es la medida más alta que toma aquí la curva. ¿Te fijas? Este valor es lo más alto. Sería como el punto donde está el máximo. De la curva anterior me voy a devolver. Espero que no me quede la chaca. Aquí el punto más alto es en el 2. Y el punto más bajo, donde está el mínimo, es en el menos 2. Si yo aquí sacara mi amplitud en forma matemática, estos dos valores habría que restarlos, pues, y me quedaría 2 menos menos 2. Ahí se sumaría, me darían 4. Y al dividirlo por 2, partirlo por la mitad, me daría el 2. Pero aquí en el dibujo no lo hicimos así porque no es necesario, porque se ve en el dibujo la amplitud, ¿me entienden? O sea, como por lógica uno lo puede sacar. Pero en esta de acá no es tan así, pues. En esta de acá la curva no va a pasar como en el otro caso. Entonces aquí uno ¿qué hace? Dice, ya, a ver, ¿dónde está el valor máximo? ¿Cuál es el valor? La altura máxima, para que lo entiendan. La altura máxima que va a tomar esta curva es El 6. 6. Y la altura mínima, donde queda la ola más abajo, va a ser el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el 6 y el 0, y eso me va a dar como la altura, pero desde el mínimo al máximo, lo parto por la mitad, lo divido, y ahí voy a tener la amplitud de la curva. ¿Se fijan? Esta es la amplitud. ¿Me entienden? Bueno, vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Para ver si lo entienden mejor. Esta es la continuación del repaso, pero retomé desde el principio. Este es el primer ejercicio, o sea, este ejercicio 9 es igual al primero que expliqué la clase pasada, solo que ahí era un frasco de aceituna, este es un frasco de papayas. Qué rica. Entonces dice, se quiere confeccionar un frasco con las siguientes proporciones. ¿Ya? Estas son. Aquí mide R, y acá la altura del frasco tiene que ser 5 veces R. Quiere decir que si el frasco aquí mide 2 centímetros, la altura tendría que ser 2 por 5, 10. Si acá mide 3, serían 3 por 5, 15. Eso es lo que quiere decir esta imagen, ¿ya? También pueden ir decimales. Entonces se dice, ¿cuál es el volumen que contendrá el frasco en función del radio basal? Entonces ahí la semana pasada vimos que el volumen, porque como habla de volumen aquí, necesitan la fórmula del volumen del cilindro, porque esto es un cilindro, y esta es la fórmula. Dice volumen igual área basal, esta es la de la base, que es una circunferencia, un círculo en realidad, y por la altura, o sea, pi por r cuadrado por h. Esto es lo que tengo que usar. Esto. Tenemos pi, tenemos, bueno, la variable r, porque eso es lo que me están pidiendo, solo hay que reemplazar h.
¿qué valor tendría que poner aquí en la H? A ver, para ver si lo harían bien después ustedes en su prueba. ¿Qué valor tendría? 5. 5 ¿qué? 5R. Exacto, justamente. Entonces, eso es exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, su prueba eso no, es otro valor, pero eso es lo único que cambia. Ustedes ponen pi por r cuadrado, que es esta parte de la función, ¿ya? La B es por volumen, la R es por el radio, porque el volumen va a variar con respecto al radio, es como la X, y la B como la F de X, ¿se fijan? De la función. Entonces aquí va lo mismo que sale en la fórmula, pi por r cuadrado, y aquí en vez de poner h, ponemos 5r, porque esa es la altura que me están dando del frasco, ¿se fijan? Esto lo arreglamos un poquitito, ponemos el 5 adelante, y las r las sumamos. ¿A cuánto queda elevado la r si la sumo? ¿A cuánto quedaría elevado? A 3. ¿A 3? Perdonen que tome agüita así, pero es que se me olvidó traer el vaso. Y a mí se me seca la garganta. Claro, entonces les queda así, ¿se fijan? No es tan complejo. Y la segunda pregunta de la prueba, que sería la 10, siguiendo la continuación que tenía antes, es el dominio de la función. Y ahora no les voy a explicar mucho, la otra vez les expliqué. ¿Cuál sería el dominio? Todos los números reales, R más, R menos, R más y el 0, R menos y el 0. ¿Cuál sería? El dominio, recordemos que son los valores que toma la R. ¿Qué valores puede tomar el radio? Todos los números reales, o sea, puede tomar negativo y positivo. R más, profe. R más, exacto. Y eso es lo mismo que tienen que responder ustedes en la prueba. Si fuera otro ejemplo, en que sí toma negativos y toma también positivos y el 0, ahí se pone los reales. Y si toma solo negativos, se pone los reales negativos. Ya, el 0. Profe, pero si fuera ¿cómo se puede decir? Como el frasco, como geométricamente, no puede ser ni 0 ni negativo, ¿cierto? Claro, no puede ser negativo porque no existen las medidas negativas en estas cosas. Los negativos existen cuando mido temperatura, si ustedes están hablando de una función, no sé, pues que mide la temperatura en que tiene que estar cierta sustancia y cómo varía esa temperatura en la sustancia química, por ejemplo, ahí esa función tomaría valores negativos y valores positivos, ¿me entienden? Pero en este caso, que son medidas de frasco, de caja, de una mesa, no sé, de cualquier cosa, esas medidas son positivas. ¿Mm? Y por eso en este caso... Gracias, profe. Y no puede ser 0 porque si no, no existiría frasco. Pues. Tienen que partir del 0 para arriba, aunque quedaría un frasco muy chiquitito si empezáramos esa medida. Ahora en el problema tendrían que especificar, por ejemplo, que van a empezar, no sé, desde el 1, y ahí ya no serían todos los reales, sino que serían los reales desde el 1, y se tendrían que poner como un intervalo cerrado, como eso con los paréntesis cuadraditos que le ponía yo, ahí se tendría que poner de esa manera el dominio, ¿ya? Ya, aquí el segundo, que sería el 11 en este, al anestesiar a un paciente se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo en el tiempo, que sería mayor que 0, aquí ya le están diciendo que es mayor que 0, en horas, desde que se aplicó la droga. La concentración se mide en miligramos por litro y está dado por la siguiente tabla. Aquí, esta es la tabla. Aquí dice, en una hora tenía 50 miligramos por litro de la droga, de la anestesia que le pusieron. En una hora y media hay 14,8, en 2 horas hay 6,25, y así va disminuyendo, hasta que queda en 0 y ya no tiene más anestesia. Tienen que monitorearlo porque si le tienen que poner más anestesia después al paciente que lo están operando, porque esas cosas pasan, le ponen como un catete, parece que es para inyectarle, en el caso de ser necesaria más anestesia, u otro producto, que también le pasa a otro. Entonces, en este ejercicio lo que se pide es determinar cuál es la fórmula, qué modelo matemático se ajusta a esta situación, se refiere a cuál de estas fórmulas corresponde a estas de aquí. Entonces lo que yo les decía, como acá no dice volumen, no dice ninguna situación como para deducir la fórmula como en el ejercicio anterior, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar. Esa es la única como manera del carretero, y reemplazar. Entonces, si yo aquí pongo 500 por 1, que sería una hora en una hora, ¿cuánto me daría?
el 1 elevado a cualquier número, ¿cuánto es? 1 elevado a 2, o 1 elevado a 0, o 1 elevado a menos 2, ¿cuánto da? El mismo número. Da 1, ¿sí? El 1 elevado a cualquier número siempre va a ser y será 1. Entonces aquí me va a quedar 1 por 500, lo cual me da 500, ¿cierto? Y aquí me tendría que dar 50 si sirviera esta fórmula. Así que esta queda totalmente descartada. La A no puede ser como, ¿se fijan? En la B, me queda 500 por 1, que es 500. También la descartamos por la misma situación, porque tiene que darnos 50, porque en la tabla aquí tenemos 50, ¿se fijan? Ya, ahora lo vamos a hacer con esta. Bueno, también aquí el 1 elevado a cualquier número le va a dar 1 y por 50 da 50. Así que esa podría ser porque hay que igual ver las otras situaciones, porque en esto también da 50. ¿Se fijan? Aquí Claro. da 50 y en esta también. ¿Qué ocurre si en todas me da 50 y todas estas son candidatas? Estas tres, tengo que probar con el número que sigue. Pueden probar con este, también podrían probar con cualquiera de los otros, ¿no? Podrían probar si les resulta como más fácil por las operaciones, podrían probar con el 2 entero, ¿ven? O con el 3. Ya, yo aquí por espacio lo hice con la calculadora, porque si no me quedaba un ejercicio muy largo y no cabía aquí. Entonces acá yo puse 50 por 1,5 elevado a menos 1. O sea, estoy tomando 1 hora y media. Si lo quisieran hacer con el método del carretero, chiquillos, lo que tendrían que hacer es esto convertirlo en fracción. Tendrían que poner 15 partido por 10, simplificarlo, darlo vuelta, porque el negativo lo da vuelta, y de ahí multiplicarlo por el 50. Ese sería el método, y después el resultado final, que les va a quedar como una fracción, la van a tener que dividir para que les quede como decimal, porque aquí están como decimal, ¿se fijan? Ese sería el método, se los explico así como a grosso modo. En la calculadora, si ustedes escriben esto, les sacan tiro el resultado. Y esto me dio 33,3, así que aquí ya estaríamos descartando la C, porque me tendría que dar 14,8, como lo que aparece ahí, ¿ya? Después con la segunda hacemos lo mismo, reemplazamos. Ustedes saben cómo se hace eso, pues si lo hemos hecho otras veces. Bueno, les voy a poner para el que vaya a usar calculadora, por si acaso usaran calculadora. Miren, les voy a mostrar en mi calculadora cómo sería. Le voy a poner con uno nomás. Entonces acá, por ejemplo, si quiero poner el segundo, tengo que poner 50 por 1,5, 1,5 ¿tienen alguno? Tiene que aparecerles como así en la calculadora, ¿ven? Con el elevado es ese triangulito, ¿se acuerdan? Ese triangulito que aparece. Eso es el valor. Y aquí da 22,2. ¿Se fijan? Ese valor es el que está dando. Así que por descarte tendría que ser la última. Aquí eso sí dio 14,8, que esa es la respuesta. Entonces aquí mi alternativa sería la B. ¿Se fijan? Pero ese es el método que ustedes tienen que usar, y no solo para esta función, sino cada vez que ustedes les dan una tabla y una función y un montón de funciones, lo que les conviene es hacerlo así, ir reemplazando y sacando los valores, ¿ya? Sabiendo que el triángulo C es un triángulo rectángulo en C, ¿cuál es el valor, cuál es el cateto B? Sabiendo que el ángulo alfa mide 54 grados y la hipotenusa C es 9 centímetros. Aquí lo importante es saber ubicar los datos, eso es lo más importante. Y después saber cuál de las fórmulas usar, si seno, coseno o tangente. Y eso va a depender de mis datos, de la incógnita, de eso va a depender cuál de las fórmulas uso. Entonces, en esta, el cateto B, como les decía yo, siempre ese cateto es el que se opone al vértice B. Si aquí está mi vértice B, quiere decir que este es mi cateto B. ¿Fijan? El ángulo alfa es el que está ubicado en la A. Aquí está el alfa, aquí está el beta. Este de aquí es el gamma, que sería 90 en este caso. Entonces aquí alfa mide 54 grados. La hipotenusa, la C,
es esta, que es el lado más grande, siempre en el triángulo rectángulo y la hipotenusa es el lado más grande. Es el que se opone al vértice C, aquí iría la C, y además es siempre el que se opone al ángulo de 90 grados, o sea, por si les cambian las letras, porque puede ser que no siempre van a usar A, B y C, o lo pueden poner al revés, como les decía yo, porque puede ser que no sea rectángulo en C, podría ser rectángulo en B o en A, y ahí ya cambia cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. Y como esto es cateto opuesto, este es el cateto opuesto, y aquí tengo la hipotenusa, tengo que usar la relación coseno, no la seno como la que usamos en el otro ejemplo, porque acá depende, como les decía yo, de la ubicación. El coseno de alfa se define como cateto adyacente B partido por la hipotenusa. Y por esa razón es que tenemos que poner esta fórmula. Luego reemplazamos, ponemos el coseno de 54 igual B partido por C, la C vale 9, aquí, B partido por C que es 9, ahí. Y después con la calculadora tienen que sacar el coseno de 54. Aquí lo único que sí que tienen que tener ojo, para que no se vayan a equivocar, es que ahí arribita, ahí, tiene que decir deg. Si dijera rad, por ejemplo radianes, si está cambiado el modo, se fijan ahí, y ustedes calculan el coseno, miren, les voy a poner el ejemplo. Ese resultado me da, porque me está midiendo en radianes. Y aquí nosotros no estamos con radianes, este número es sexagesimales, que significa deg. ¿Ven? Entonces tienen que decir deg, y ahí les da el valor. ¿Se fijan? Así que tienen que tener cuidado con eso, porque ese es el error que se da. Si buscan en internet, hay hartos memes con respecto a eso. Entonces, aquí yo lo puse con una aproximación de un decimal. Y luego el 9 pasaría para el otro lado, pasa, como está dividiendo, pasa multiplicando, y ahí les va a dar el resultado de la B. Quiere decir que ese cateto mide 5,3 centímetros. Y ahí está listo el ejercicio. Ya, en esta dice, Luis está jugando la ruleta y realiza un giro de 8 pi-quintos radianes, está medio en radianes, a partir de la ubicación en que se encuentra actualmente. ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde? ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde si la ruleta se gira en forma negativa? Ya, el giro hacia acá es el giro positivo. Hacia acá se giró la ruleta, como de aquí para acá. Y al girarla, la giró en esta medida, en 8 pi-quintos. Entonces le están pidiendo cuántos grados sexagesimales corresponden. Vamos a anotar. ¿Cómo se resolvería este ejercicio? Hay que reemplazar este valor, pi, por un número. ¿Qué número es ese que se pone ahí en reemplazo? Para ver si se acuerdan. ¿Por qué valor se reemplaza aquí este valor de pi? ¿Qué número? 3,14. No, pues si la otra vez les dije que no era ese. Me refiero en grados, me refiero a si es 90, si es 180, si es 360. A eso me refiero. Lo otro no es que esté malo, pero no se usa en esto el 3,14. Se usa los grados sexagesimales. Pi, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde? ¿A cuántos? ¿No se acuerdan? Equivale a 180. 180, acuérdense eso, se lo tienen que aprender. Se pone 8 y en vez de pi se pone 180 y abajo el 5. Ustedes estos dos los multiplican y el resultado lo dividen por 5 y les va a dar los ángulos. Y esto significa que esto se movió en 288 grados. ¿Se fijan? Esa es mi respuesta. Aquí está en radianes y aquí está expresado en grados sexagesimales. ¿Ya? Y ahora, pregunta, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde si la ruleta gira en forma, en forma negativa? Ahí para eso lo que tienen que hacer, ustedes tienen que recordar que la circunferencia entera, así, son 360 grados. Y estos 360 grados, ustedes les restan los 288 y les va a dar cuánto corresponde si fuera el giro positivo. O sea, si se moviera la ruleta de aquí para acá, en vez de moverla de aquí para allá.
Eso es lo que están diciendo. Y corresponde a menos 72, porque como el movimiento es para el lado negativo, por eso se le pone ese signo menos, ¿ya? Y estos dos valores, si los sumaran sin considerar el signo, les tienen que dar siempre 360, porque tienen que formar el ángulo completo. Entonces ahí yo le puse la respuesta. 8 pi quinto radianes corresponde a 288 grados, que son sexagesimales. La ruleta gira en forma negativa en menos 72 grados. Y ahí está listo el ejercicio. Ya, la 14 dice la amplitud y el periodo. Esta es igual como con la que empezamos. Qué bueno que salió en orden. Ya, aquí. ¿Cuánto valdría la amplitud en esta curva? A ver si se le ocurre. Esta no está, este es el eje de equilibrio que se llama. Este, eje de simetría central también se podría decir. ¿Ven? Ahora no pasa aquí por el 0, 0. Y lo que les están pidiendo es la amplitud de esta curva. A ver, tírense a ver si lo hacen bien. ¿Cuánto creen ustedes? Si quieren me contestan en el chat también. Ahí para saber cuánto es. ¿Cuánto sería? 4 o no. Ya, el Patricio dice 4, no voy a decir si está bueno o está malo. ¿Alguien también piensa que es 4 o piensa que es otra la medida? Pueden ponerlo en el chat. Sí, pues 4. Yo creo que 4. 4. No es 4. No es 4. A ver. El Steven dice 2. Exacto, justamente. Es 2. ¿Por qué? Porque la curva anterior pasaba esta línea, coincidía con esa, y por eso era 2, y porque estaba como corrida. Pero la medida no se toma desde el eje X, se toma desde el punto del eje de equilibrio, desde esta línea. ¿De punto medio, profe? Claro, de donde pasa justo por la mitad. Entonces aquí Ya, la amplitud no es 4. Y si no están seguros, tendría